Tal? Buenos días a todos y a todas. Les doy la bienvenida a nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a explorar otro de los elementos que forman parte del delito. Previamente ya habíamos analizado la conducta. Recuerden que un delito tiene varios elementos. Recuerden que un delito se compone por una conducta típica, que también es antejurídica y es culpable. Recordándoles pues que hay quienes añaden que esta conducta también es eh, punible, pero que hay autores que ven esta punibilidad como una consecuencia de la conducta y no como un elemento del delito. Bueno, ya una vez que recordamos estos elementos, les voy a empezar a compartir pantalla y como pueden apreciar en la presentación, el elemento que vamos a ver el día de hoy es la tipicidad. Vamos a ver entonces este segundo elemento del delito. En esta clase vamos a analizar qué significa este concepto, cuál es su función dentro de la teoría del delito, su importancia en la determinación de la responsabilidad penal. Cabe mencionar que la tipicidad es el primer filtro para establecer si una conducta puede llegar a ser punible, por lo que su comprensión es clave para el análisis jurídico. Recordemos que primero hay que analizar si tenemos una conducta o si eso que ocurrió no fue voluntario. Recuerden que pueden haber acciones llevadas a cabo por los seres humanos que no son voluntarias. Entonces, primero analizamos si hay una acción voluntaria dirigida a un fin. Después analizamos si esa conducta encuadra en un tipo, en una norma que la ley describe, más bien, en una norma en la cual la ley describe el delito. Eh, entonces, decimos que este concepto representa el primer filtro para determinar si una conducta puede considerarse delictiva o no. Recordemos que no cualquier acción o omisión puede sancionarse dentro del derecho penal, sino que debe ajustarse estrictamente a una norma penal. Y ya vimos también que este principio es decir, el principio de que una conducta debe ajustarse a una norma penal, está vinculado con la seguridad jurídica y también con el principio de legalidad, que establece que no hay delito sin ley y tampoco hay pena sin ley. Esto lo vimos en las primeras clases. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con el análisis de la tipicidad. Vamos a primero ir generando una definición de lo que es la tipicidad y después vamos a ver algunos de sus elementos, la relación con la antijuricidad, las clases de tipicidad, etcétera. Pero para ir comprendiendo este elemento, vamos a generar una pequeña definición primero. Vamos a decir entonces que la tipicidad se refiere a la adecuación de una conducta a la descripción contenida en la norma penal. En otras palabras, una acción solo puede considerarse delito si está prevista en la ley. Regresando a lo primero que dijimos, es decir, que es a la adecuación, vamos a imaginar que el delito es un rompecabezas y este rompecabezas tiene varias piezas, tiene 5 piezas. La conducta típica antijurídica, bueno, 4 serían, y culpable. Si no contamos la punibilidad, ¿verdad? Entonces, la tipicidad es otra de las piezas que tiene que existir para que el delito que es el rompecabezas esté completo. La tipicidad consiste en que lo que tú hiciste, en que tu conducta esté prevista en la ley como un delito. ¿Qué es lo que se hace? Se analiza la conducta y se analiza la ley para ver si eso que dice, si eso que hiciste
sí está previsto en la ley como un delito. Por ejemplo, hablando de homicidio, si tú privaste de la vida a una persona, vamos, buscamos la ley y si la ley dice, eh, se le impondrá de tantos años a tantos años a quien prive de la vida a una persona, entonces esa conducta es un delito. Y si tú lo privaste de la vida, si tú privaste de la vida a una persona, pues tu conducta encuadra en un delito, por lo tanto hay tipicidad. Ojo, el hecho de que tu conducta encuadre en una norma penal no significa que ya hay delito, significa que tu conducta es típica, que hay una tipicidad, pero todavía falta analizar los otros dos elementos, la antijuricidad y la culpabilidad. Bueno, básicamente significa pues que encuadre tu conducta en la norma, que sí se ajuste a la norma. Eh, Esto que decimos de que una acción solo puede ser considerada delito si está expresamente previsto en la ley, tiene relación con el principio de legalidad, que como ya les mencioné en la primera diapositiva, significa que no hay pena ni delito sin ley. Entonces, aquello que no está previsto en la ley como delito no puede llegar a ser delito. Por más que la conducta pueda parecer inmoral, por más que la conducta pueda parecer poco ética, si no está previsto en la ley como un delito, entonces no puede ser considerada como un delito. Eh, Como decíamos, la tipicidad es el primer elemento que se analiza al evaluar si una conducta es delictiva. En términos sencillos, significa que una acción solamente se va a considerar un delito si encaja dentro de la descripción descrita por la ley o establecida por la ley. Eh, n- por ende, no se puede sancionar una conducta si no está previamente descrita en una norma penal. Y bueno, esto es lo que les comentaba, que básicamente si tú realizas una conducta, por más de que la sociedad la rechace, no es considerada como delito si no está prevista en la ley como tal. Todo esto nos permite distinguir un sistema penal basado en normas escritas de uno, en el que los jueces sancionan conductas según su criterio subjetivo. Sin embargo, la tipicidad no solo se limita a una descripción legal de la conducta, sino que también debe garantizar que el acto en cuestión realmente afecta a un bien jurídico protegido como la vida, la libertad o la propiedad. Recuerden que al inicio de esta materia yo les mencionaba que el derecho penal protege los bienes más valiosos para la sociedad y que para que exista un delito tiene que haber una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico tutelado por la ley. Entonces, todas las normas que describen los tipos penales protegen estos bienes jurídicos. Si bien la estructura de la norma no te lo dice así, estas normas son descriptivas, no prohibitivas, pero si las interpretamos, vamos a saber que detrás de ellas hay una prohibición. Porque, por ejemplo, vámonos al ejemplo más sencillo que es el del homicidio, privar de la vida a una persona. Siempre utilizo este ejemplo porque tiene muy pocos elementos y es muy fácil de entender. Los códigos penales no te establecen que está prohibido privar de la vida a una persona. Te dicen, si privas de la vida a una persona, te voy a imponer una pena de tantos años o te puedo imponer una pena mínima de tanto y una pena máxima de tanto. Entonces, la ley no te lo prohíbe expresamente, pero te está diciendo, si tú privas de la vida a una persona, te voy a sancionar, va a tener una consecuencia negativa para ti. Entonces, si lo interpretamos, ¿qué nos quiere decir la norma? No hagas esto porque te voy a sancionar. Si bien el texto no lo dice así, pues detrás de la norma eso se esconde. No prives de la vida a una persona porque te voy a sancionar. Y precisamente, si la interpretamos de esa manera, te está prohibiendo privar de la vida a una persona porque quiere proteger la vida de esa persona.
Lo mismo pasa con delitos como el robo, como el fraude, en donde te dicen, si cometes fraude te voy a sancionar, si robas a alguien te voy a sancionar. ¿Por qué? Porque yo quiero proteger el patrimonio de las personas. Entonces, si tu conducta no es típica, lo más seguro es que no vulnere ningún bien jurídico tutelado por la ley penal. Y si no lo vulnera, pues tampoco puede haber delito. Esta es la razón por lo que hay casos en que una conducta que parece ilegal no puede ser sancionada, mientras que en otros casos las acciones parecen inofensivas, pero sí pueden tener consecuencias legales, bueno, más bien consecuencias penales. Eh, por ejemplo, hay ciertas conductas que solo tienen un carácter administrativo, como por ejemplo conducir en estado de ebriedad. Eh, mm, Tengo entendido que, bueno, es que no conozco todos los códigos penales de todos los estados, pero en la mayoría conducir nada más sin provocar ningún daño, sin provocar lesiones, ni tampoco sin privar de la vida a una persona, únicamente manejar en estado de ebriedad es considerada una falta administrativa. Entonces, es una conducta ilegal, sí, pero no está prevista como delito. Entonces, ¿qué se hace? Se sanciona administrativamente a la persona, se le puede arrestar hasta por 36 horas, se le impone una multa y esa sería la sanción. Pero hay otro tipo de conductas, por ejemplo, hay códigos penales en los que comprar un vehículo robado, aunque tú no sepas que sea robado, puede ser considerado como un delito. Se llama receptación culposa. Entonces, puede parecer una conducta inofensiva, pero está previsto en la ley como un delito, a pesar de que tú no tengas conocimiento de que ese vehículo es robado, porque la ley te establece que tenías la obligación de cerciorarte si estaba en orden todo. Que, bueno, puede parecer excesivo, de hecho se está discutiendo una reforma a este artículo, si no es que ya, yo no he visto si ya terminó la discusión, pero se los pongo de ejemplo para que se comprenda mejor esto último. Vamos entonces con los elementos de la tipicidad. Para que una conducta sea típica, debe cumplir con ciertos elementos. La acción o omisión debe ser realizada por un sujeto activo, que ya vimos que los sujetos activos pueden ser personas físicas o morales, y además debe afectar a un sujeto pasivo. Aquí se diferencia en el sujeto pasivo que afecta, porque no necesariamente tiene que afectar a una persona, por ejemplo, o al menos no una persona física, porque, por ejemplo, en delitos como la posesión de narcóticos no se afecta a una persona, sino que se afecta a la salud pública. De hecho, puede sonar raro porque pues muchos se preguntarían cómo es que se puede afectar la salud pública. Pero sí, el bien jurídico protegido, la salud pública, y si lo quieren ver eh, aterrizándolo a una persona, pues el sujeto pasivo, es decir, quien resiente el delito, pues sería la sociedad prácticamente, porque es el hecho de que una persona tenga narcóticos y los pueda vender, pues afecta a la sociedad. Además, como ya decíamos, otro de los elementos es que existe un bien jurídico protegido por la ley. Estos dos elementos nos pueden ayudar a distinguir si una conducta es ilegal o si es delito, lo cual evita arbitrariedades por parte de las autoridades. Entonces, decíamos que para que una conducta sea típica, debe cumplir con ciertos elementos esenciales. En primer lugar, debe existir una conducta, ya sea una acción o omisión, que es lo que analizamos precisamente en la clase anterior. Decíamos que la acción se refiere a un comportamiento activo, como el robo, la agresión, y decíamos que la omisión ocurre cuando una persona deja de hacer algo, cuando no actúa y tiene el deber de hacerlo, como un padre que no alimenta a su hijo y pues que el hijo fallece. Luego tenemos el sujeto activo, que es la persona que realiza la acción típica, como les decía, y el sujeto pasivo, que es quien sufre la afectación al bien jurídico. Y bueno, por último, el bien jurídico protegido es, como les decía, que afecta el delito. Puede ser interés social, puede ser un interés
individual, como la vida en el caso del homicidio, el patrimonio en el caso del robo, que es lo que les comentaba en la diapositiva anterior. Todos estos elementos nos permiten estructurar correctamente los delitos y también diferenciar las conductas punibles de aquellas que no lo son. Sin estos delitos, el proceso penal o el sistema penal en general puede volverse arbitrario y también impreciso. Precisamente es por ello que la doctrina ha perfeccionado estos elementos para evitar errores en una aplicación de justicia. Esto pues basándose en antecedentes históricos. Un caso práctico que podríamos analizar así rápido es el de una persona que empuja accidentalmente a otra y esta última cae y se golpea la cabeza y supongamos, vamos a dejarlo en que únicamente se lesionó, que se lesionó, pero como se desmayó, pues es una lesión que pone en peligro la vida. En este caso, recordemos que en la clase anterior nosotros vimos que hay algo que se llama fuerza irresistible o movimiento reflejo. Si decimos que lo empujó por accidente, tuvo que haber concurrido algunas de estas dos cosas, ya sea porque a mí me empujaron y yo por inercia empujé a la otra persona, o puede ser que, de hecho, hay un caso, bueno, hay casos de movimientos reflejos donde a lo mejor esta persona apareció de pronto y te asustaste y lo empujaste. Esto puede llegar a pasar, pero como es accidental, recordemos que estos movimientos reflejos, esta fuerza irresistible no constituye una conducta, por lo tanto, si no es una conducta, tampoco puede haber tipicidad. Vamos entonces al siguiente punto, que son las clases de tipicidad. Podemos hablar de tres clases importantes, que es la tipicidad objetiva, la tipicidad subjetiva y la tipicidad conglobante. La tipicidad no solamente implica que hay una correspondencia entre la conducta y la norma penal, sino que tenemos esta clasificación que les decía, objetiva y subjetiva. La tipicidad objetiva se enfoca en la adecuación del hecho a la ley, mientras que la subjetiva analiza la intención del sujeto. Es decir, la tipicidad objetiva analiza la conducta llevada a cabo, es decir, si privas de la vida de una persona, que analiza privar de la vida de una persona. En cambio, la intención del sujeto, o más bien la tipicidad subjetiva que analiza la intención del sujeto, lo que analiza es qué es lo que quería el sujeto al momento de realizar su conducta. Porque puede pasar que tú buscas cierta finalidad, pero con tu conducta obtienes un resultado diferente al que tú querías. Puede llegar a pasar. Esto es lo que analiza la tipicidad subjetiva. Esto es relevante para determinar si tú cometiste el delito con dolo, con culpa, o incluso puede llegar a ser relevante para temas de tentativa, porque la tentativa consiste en que tú hagas todos los actos encaminados a la comisión de un delito y que haya una causa externa que te impida cometer ese delito, o más bien que te impida obtener el resultado que tú esperabas. También puede haber tentativa con omisión, nada más que la omisión, recuerden que es dejar de hacer algo, entonces puedes dejar de hacer algo y esa omisión iba a ocasionar un resultado que al final no se ocasionó por una causa externa a ti. Entonces, esta tipicidad nos puede servir para estos casos también de tentativa, nos puede también servir para determinar si una conducta es culposa o si es dolosa, aunque eso también se analiza desde la conducta, pero, pero también se analiza en esta tipicidad porque al final de cuentas el dolo o la culpa son elementos permanentes del tipo penal. Es decir, todos los tipos penales contienen una acción u omisión que sea dolosa o que sea culposa y que además ponga, como ya lo hemos dicho, en peligro un bien o que lo lesione. Por otro lado, tenemos la tipicidad conglobante.
que excluye aquellas conductas que aunque parezcan ilícitas, están justificadas en el ordenamiento jurídico. La tipicidad, entonces, decíamos que tiene varias clases. La tipicidad objetiva se enfoca en elementos externos de la conducta y la tipicidad subjetiva analiza el estado mental o la intención de la persona. Finalmente, decíamos que esta tipicidad conglobante establece que una conducta no puede considerarse típica si la propia norma la justifica o lo permite. Un ejemplo de esto es un médico que realiza una cirugía sin que se considere una agresión, ya que su acción está autorizada por el derecho. Porque sí, obviamente nosotros no lo pensamos así porque ya crecimos bajo esta sociedad donde un médico pues es quien opera a las personas y demás, pero si lo piensan de otra manera, puede considerarse que el médico al momento de hacer una cirugía pues puede generar lesiones porque un médico pues utiliza herramientas para abrir el cuerpo, a lo mejor eh, tengo entendido que hay ciertas cirugías donde también tienen que a lo mejor un hueso moverlo, tienen que sacar ciertos órganos para operarlos. Entonces, todas estas conductas, a lo mejor si los pensamos de otra manera, pueden ser consideradas como un delito porque pues generas lesiones, abres un cuerpo, ese tipo de cosas. Pero, pues todos sabemos que es un médico, que ese es su trabajo y que esa es la actividad que tiene que desempeñar para que la persona eh, pues tenga una mejor salud. Entonces, podría parecer un delito porque en otro contexto totalmente diferente, pues sí sería considerado como delito. Una vez que ya vimos entonces las clases de tipicidad, vamos a ver la relación entre la tipicidad y la antijuricidad. Eh, en- Vamos a retomar entonces en que no toda conducta que encaje en un tipo penal es necesariamente antijurídica y tampoco es necesariamente un delito. Recuerden que les dije que tenemos varios elementos del delito. Entonces, si ya tenemos una conducta, si ya tenemos tipicidad, ahora hay que analizar si esa conducta es antijurídica y si esa conducta es culpable. La mayoría de las veces, cuando una conducta es típica, también es antijurídica. ¿Por qué? Porque la antijuricidad se refiere a que la norma, más bien, a que la conducta sea contraria a la norma. Pero también hay que analizar si esa conducta está justificada por la ley, si hay causas de justificación porque existen ciertas circunstancias que justifican algunas acciones, como por ejemplo la legítima defensa, el cumplimiento de un deber. Por ejemplo, un médico que opera a una persona inconsciente sin su consentimiento técnico podría estar realizando una conducta típica, pero está justificada jurídicamente. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con su deber. Entonces, otro de los elementos importantes dentro de la teoría del delito es la relación que existe entre la tipicidad y la antijuricidad. Como hemos visto, la tipicidad nos ayuda a determinar si una conducta encaja dentro de nuestro tipo penal, pero eso no significa que automáticamente sea antijurídica. Normalmente sí lo es, cuando una conducta es típica también es antijurídica, pero hay casos en concreto en los que se actualiza una causa de justificación, como este caso del médico que les menciono, o la legítima defensa es otra de las causas de justificación más importantes. Aunque no es la única causa de justificación, por ejemplo, la práctica de un deporte también es una causa de justificación. Si tú lesionas a una persona practicando un deporte, no es considerada como delito. Eh, Obviamente, siempre y cuando esta conducta que tú realizaste sea conforme a los parámetros y a los reglamentos establecidos dentro de ese deporte.
Por ejemplo, en el boxeo, si tú utilizaste algo extra dentro de tu guante y con eso lesionaste a una persona, pues eso ya no forma parte de un reglamento de ese deporte, ni tampoco cumple con los parámetros establecidos en ese deporte, entonces tu conducta ahí sí sería antijurídica. Pero si tú lesionas a una persona boxeando, cumpliendo con los reglamentos, cumpliendo con todos los parámetros, pues esa conducta no va a ser antijurídica. Eh, Desde un punto de vista estrictamente médico, estrictamente técnico, perdón, regresando al ejemplo del médico, la acción del médico se ajusta al tipo de penal de lesiones, como les mencionaba, ya que está realizando incisiones en el cuerpo del paciente, por ejemplo, pero la intervención no es antijurídica porque, porque hay un consentimiento del paciente, está justificada y porque además está ejerciendo una profesión legalmente permitida, que aquí también es importante mencionar que también para que esté legalmente permitida, pues el médico tiene que estar autorizado para realizar esa operación, al menos, o más bien acreditado para realizar esa operación, porque puede ocurrir que hay un médico que no tiene cédula profesional, que no tiene los conocimientos para realizar la operación y aún sabiendo esto la realiza, ahí sí puede haber una responsabilidad penal. Otro ejemplo clave lo podemos encontrar en la legítima defensa. Por ejemplo, si una persona es atacada y en respuesta usa la fuerza para repeler la agresión, su acción podría encajar en el tipo penal de lesiones o si priva de la vida a una persona, pues en el de homicidio. No obstante, si se demuestra que actuó con legítima defensa, su conducta no va a ser considerada antijurídica y por lo tanto no puede ser sancionada penalmente. Entonces, el derecho penal sanciona conductas, pero también evalúa el contexto en el que se producen estas conductas. Denme un momento, por favor. Vamos entonces a nuestro siguiente punto, que son los tipos penales en el Código Penal. Recordemos que los tipos penales describen las conductas que son consideradas como delito. Entonces, para que una conducta pueda llegar a considerarse como un delito, debe encuadrar en un tipo penal. Los códigos penales contienen la descripción de los delitos, especificando su conducta típica. Un ejemplo es el delito de homicidio, que nos establece el que prive de la vida a otro será sancionado con tal pena. Este enunciado nos establece una conducta específica que debe de cumplirse para que pueda existir un delito. Y cuando se trata de omisión, pues nos establece cuál es la omisión que debe llevarse a cabo para que se actualice ese delito. Otro de los aspectos clave del derecho penal es la clasificación de los tipos penales. Un tipo penal en la norma o más bien es la norma que establece qué conductas están prohibidas y cuáles son las sanciones correspondientes. No todos los delitos son iguales y por eso se han creado diversas categorías que permiten distinguirlos. Primero, podemos encontrar la diferenciación entre delitos de acción y omisión, de lo cual ya hemos platicado. Ya hemos dicho que en los delitos de acción la persona realiza un comportamiento activo, mientras que en los delitos de omisión la persona no hace algo que debe de hacer. Otra clasificación clave puede ser los delitos simples y complejos. Los delitos simples afectan solamente un bien jurídico, por ejemplo, si hablamos del robo, este afecta únicamente a la propiedad, pero por otro lado tenemos delitos más complejos que pueden afectar a más de un bien jurídico. Por ejemplo, el secuestro afecta a la libertad, puede afectar también la integridad de la víctima, vulnera muchos derechos humanos porque manteniendo privada de la libertad a una persona, pues ya no puede ejercitar sus derechos de manera adecuada.
Y también podemos diferenciarlos entre delitos culposos y dolosos. Los delitos dolosos son aquellos en los que el delincuente actúa con intención, como por ejemplo el homicidio cuando éste está premeditado. En cambio, los delitos culposos ocurren cuando hay una falta de cuidado, como por ejemplo un accidente de tránsito causado por negligencia. Entonces, podemos clasificarlos de esta manera. También, incluso podemos clasificarlos en cuanto a en qué momento que se consuma el delito. Hay delitos instantáneos, hay delitos permanentes y hay delitos continuos. Los delitos instantáneos se consuman en el momento en el que se concretan todos los elementos del tipo penal. Los, eh, los delitos permanentes se siguen prolongando en el tiempo, es decir, se considera que se sigue cometiendo el delito hasta que cesa la conducta. Esto es, un ejemplo de esto es el secuestro. El secuestro, como sigues privando la libertad de la persona por todo el tiempo en que la tienes contigo, entonces se considera que se está cometiendo la conducta durante todo ese tiempo. Y en los delitos continuos hay diversas conductas que recaen sobre un mismo objeto, pero hay una discontinuidad en el tiempo. Es decir, no realizas todas las conductas al mismo tiempo, sino que las vas realizando en diferentes momentos, pero estas recaen sobre un mismo objeto. Un ejemplo de esto puede ser el robo hormiga. Supongamos que eres cajero de una tienda y cada día te vas robando, no sé, 10 pesos de la caja del negocio y al final, después, cuando ya terminas de trabajar ahí, haces las cuentas y te terminaste robando 100,000 pesos. Ahí no se considera que te robaste 10 pesos cada día, o sea, que cometiste todos esos robos. Se considera que cometiste un robo de 100,000 pesos a través de varias conductas. También se puede clasificar de esa manera. Vamos ahora a analizar otro tema muy interesante. Vamos a ver el elemento negativo de la tipicidad, que es la atipicidad. La, para empezar, directo, la tipicidad ocurre cuando una conducta no se adecua a un tipo penal. Por ejemplo, si una persona golpea a otra, podría parecer que comete el delito pues de lesiones, supongamos que le hizo un moretón. Pero si lo hizo en legítima defensa, su acción no sería típica en un sentido penal, porque si es en legítima defensa, hay una causa que justifica esa agresión. La tipicidad es distinta a la exclusión de la responsabilidad penal, ya que en esta última la conducta sí es típica, pero se justifica por razones legales. Esto es lo importante. Recordemos que hay varios elementos. Entonces, aquí, si la conducta sí es típica, pero está justificada, no hay delito. Ojo, yo sé que eh, puede parecer poco lógico de el decir, porque una conducta no va a tener sanción penal si se adecua a una norma penal, si se adecua al tipo, porque hay varios elementos. Si la conducta está justificada, que esto se analiza la antijudicidad, entonces la conducta no es típica. Bueno, más bien no sería antijurídica porque está justificada. Entonces, la tipicidad ocurre cuando una conducta no encaja en ningún tipo penal. En otras palabras, aunque una acción pueda parecer reprochable, si no está descrita en la ley penal, no puede considerarse como delito. Eh, Hay que mencionar que esta tipicidad es fundamental en el derecho penal porque evita que las personas sean sancionadas arbitrariamente. Gracias a este principio, nadie puede ser castigado por una conducta que no esté expresamente tipificada en la ley. Esto puede ocurrir si, por ejemplo, tu conducta
no actualiza todos los elementos del tipo penal, ahí también sería típica, por ejemplo. Vamos a ver ahora algunas de las problemáticas de la tipicidad y los debates que han existido sobre la misma. Uno de los problemas más comunes de la tipicidad es la interpretación de los tipos penales. Cuando la norma no es clara, los jueces deben definir si una conducta se ajusta al delito descrito. Un ejemplo es el ciberdelito, donde el desarrollo tecnológico ha desarrollado nuevas formas de criminalidad que no siempre están previstas en las leyes tradicionales. Uno de los mayores desafíos del derecho penal es la evolución de la tipicidad, porque con estos cambios tecnológicos, con los cambios sociales, con los cambios culturales, aparecen nuevas conductas que pueden generar daños, pero que no siempre están previstas en la legislación. Entonces, ahí es donde deben de entrar los legisladores para analizar estas nuevas conductas que pueden afectar a la sociedad, a las personas y determinar si estas conductas pueden llegar a considerarse como un delito. Un claro ejemplo es el ciberacoso que mencionamos. Hace décadas el acoso se entendía únicamente como una interacción presencial, pero hoy con la llegada de las redes sociales, una persona puede hostigar a otra de manera virtual y esto ha generado debates sobre cómo tipificar estas conductas sin afectar la libertad de expresión. Un pequeño ejemplo de cómo se ha regulado este tipo de ciberacoso lo podemos encontrar en el Código Penal de Coahuila, en donde se ha regulado, o más bien se ha considerado como delito, el acecho. El acecho consiste, pues, en lo que están pensando, en que una persona acose a otra, pero también puede ser a través de redes sociales. Ahí está previsto en ese tipo que puede ser a través a través de las redes sociales. Entonces, esa es una forma de cómo se van regulando este tipo de conductas. Otro tema polémico puede ser la tipificación de nuevos delitos ambientales. Con el aumento del daño ecológico, se han ido creando leyes que penalizan la contaminación o la destrucción de los ecosistemas. Sin embargo, estas normas generan controversia ya que puede ser difícil determinar la responsabilidad de las empresas y también de los gobiernos en estos actos. Vamos entonces con nuestro siguiente punto. Vamos a analizar un momento, por favor. Ok, bueno, entonces decíamos que vamos a analizar un caso el día de hoy para ir comprendiendo esta es el tema de nuestro tema del día de hoy. El caso sería un empleado de una tienda que se lleva un producto sin pagar, pero lo hace con la intención de devolverlo más tarde. Hay que analizar entonces
los elementos de esta conducta para ver si su conducta es un robo. Hay que ver si hubo un apoderamiento, si hubo una intención de apropiación. eh, Evidentemente el bien sí es ajeno, por lo tanto yo creo que ese elemento se cumple. Es muy, es complicado porque incluso hay algunos códigos que regulan el robo de uso. Es decir, si te llevas un producto, bueno, si agarras un bien en general para utilizarlo, aunque después lo regreses, es considerado como un delito porque se llama robo de uso. Te lo robaste para usar. Entonces, a lo mejor aquí no hay una intención de apropiación. ¿Por qué? Porque la persona dijo que quería, o más bien, porque la persona agarró ese producto para utilizarlo y después devolverlo. Entonces, no hay un ánimo de apoderamiento. ¿Por qué? Porque no quiso ser el propietario de ese bien, no se lo quiso quedar. Pero considero que si hay un robo de uso, porque esta persona se robó el bien para utilizarlo. Entonces, si el Código Penal regula este robo de uso, yo consideraría que la conducta entonces sí es típica. Pero si el robo de uso no está previsto en la norma penal, entonces yo consideraría que la conducta no es típica porque no actualiza robo porque no hay un ánimo de apropiación. Vamos ahora, ya para ir cerrando con esta clase, con unas pequeñas conclusiones. Para cerrar esta clase, pues nada más mencionarles que la tipicidad es un filtro clave en el derecho penal, pero hemos visto que no siempre es fácil aplicarla, porque hay casos como el ciberacoso, la contaminación ambiental pues otros delitos que nos muestran que el derecho penal está en constante evolución y pues evidentemente la ley no siempre va a abarcar todas las conductas de las personas. Por eso es complicado, al menos cuando una conducta no está regulada en la norma, porque cuando están reguladas en las normas, pues basta con encuadrar los elementos de esa conducta con los elementos del tipo penal, que también es muy complicado. Es más sencillo, pero no deja de ser complicado, porque hay ocasiones en que si no se cumple con un elemento del tipo penal, pues ya no hay delito entonces. Bueno, una vez que les he dicho esto, con este pequeño comentario cerramos la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchas gracias.